Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas Hola. noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ay, ¿no tiene nervios? ¿No tiene susto? Tiene que sustentar. Bien. ¿Por qué, Claudia? Porque el profe tiene que sustentar, eso da nervios, eso da susto. Él va a sentir ahora en clase propia cuando nos pone a parir borugos aquí los exámenes. Pero le va a ir bien, profesor, le va a ir bien. El que Venga, sabe, sí, sabe. El profe tiene la experiencia. Sí. El profe tiene la experiencia y obviamente tiene el recorrido de la vida para poderlo sustentar. Es como cuando a ti te ponen a sustentar algo que conoces. Sí, sí, es cierto. Bueno, le va a ir bien. No, pero Claudia tiene razón. Hace mucho tiempo que yo no sustento una tesis. No es lo mismo una audiencia, de pronto una clase a donde hay unos doctores que saben del tema que uno les está hablando, y aun cuando sea en España, ellos conocen mucha legislación de aquí. Entonces, Pero usted, no, usted pueden por ser salirle con costeño no se preguntas. ponga, toca que no le diga, ajá, como tú sabes, ajá, y no, no les vaya a decir ajá. No, pero no, todo lo contrario. Ellos, Si habla costeño, voy en pasa. la costa, donde voy en la Sí, costa ya. de España. En una de las clases, una de las profesoras me dijo, tú siendo cartagenero, ¿cómo vives en Bogotá? En Bogotá la gente es fría, así como aquí en Madrid, como en Madrid. En cambio, Cartagena, la gente es alegre, así como en Valencia, porque yo voy para Valencia, para la costa. Así como acá, como la costa de acá. Ellos conocen aquí. Doctor, ¿y no hubo restricciones para entrar? Sí, pero yo llevo mi vacunación, la certificación de la universidad, cumplo con los requisitos. Ah, ok. Yo iba el domingo para Holanda y no pude. No hubo excepción. ¿No? Cerrado todo para colombianos. Sí, hay unos países de la Unión que están más estrictos que otros. Por ejemplo, Francia tampoco dejan entrar a nadie. Bueno, voy a ir llamando lista y ya ingresa el profesor Milton para presentárselos y que vaya viendo cómo desarrollamos la clase, ¿ok? Milton, ya se conectó. Doc, ¿y por qué va a estar el profe Milton? Perdón que es que entré un poquitico tarde. Porque él a partir del martes va a continuar con las clases. ¿Y tú? Yo voy a estar de viaje, viajo el domingo. ¿Cuándo vuelve, profe? Ay, no, Doc, ¿en serio? Se va de pachanga, Janita. Va para el otro lado del charco. Doc, Hace ¿y si como toda la 3 días clase había dicho. y si toda la clase decimos que también nos vamos con usted y vemos la clase allá? La hora de la clase de aquí es la madrugada de allá. Usted madruga, juicioso. No, de todas maneras, pues nos ubicamos en el horario de allá, profe. Pero nos vamos todos de viaje. Bueno, inicia entonces Profe, y Acevedo. él se queda hasta el final. Sí, sí, claro. Ahorita, hoy y mañana nos va a acompañar un rato de la clase. Y pues ya ahí le voy explicando cómo es la dinámica. Ángela fue la que me escribió ahí en el chat que no podía hablar. Correcto, ella está conectada, pero como tiene pues oxígeno, entonces está sin Ok. poder hablar Listo, en el listo. momento. Listo, sí, ya Pedro te dije. Acevedo, doctor. Sí, Acevedo Ángela María. Ángela Acevedo, no, padre. Ok. Albey Rodríguez. Albey Buenas Rodríguez. noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Listo, buenas noches. Aponte. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Araque Mayerly. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Bacares. Doctor, buenas noches. Sí, señor Bacares, Jorge. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Bello Loren Verónica. Presente, doctor. Ok.
Benítez Luis Eduardo. Buenas noches, Dot. Presente. Buenas noches, Bernal Joana. Bernal Joana Alexandra. Ricardo Alfaro Betancourt. Ricardo Alfaro Betancourt. Bonilla Dairo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Borda Cristina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Diana Murcia Cardoso. Diana Murcia. Caro Juan Camilo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Castaño Diana. Buenas noches, doctor. Diana Alejandra Castaño. Buenas noches. Castellano Jamie Paola. Buenas noches, profesor. Presente. Noche. Ay, el traje. ¿Y ese traje qué es? Cepeda Lady Joana. El de mi amiga. Buenas noches, profesor. Presente. Creo que es. Ah, no. Buenas noches. Cataño Caballero Cindy. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Colmenares Mónica. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches. Pérez Cristian. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cubillos Andrés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Díaz Carlos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Esguerra Viviana. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Roja Franklin. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Guerrero Galindo Nicolás. Guerrero Galindo. Ciaga y Saide. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Garzón Ana Cristina. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. García Yanina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gil Javier. Gil Javier. Efraín Pardo Godoy. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez González Janet. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Granados María Constanza. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Claudia Vargas Gualdrón. Presente, profe. Ok. Luz Miriam Hernández. Presente, doctor. Ok. Silvia Hoyos.
Presente, profesor. Silvia, qué pena que estaba bastante ocupado porque estaba Sí, señor. de jurado de las sustentaciones en la universidad hoy y entonces no pude ver, pero ahorita te resuelvo las dudas. Bueno, muchas gracias. Si quieres las miramos en clase. Igual ahí investigamos un poco más, pero sí nos quedó. Muchas gracias, Sí. profe. Uber Pedraza. Profesor, buenas tardes, presente. Buenas noches. Castrillón José Alejandro. Castrillón. Lambi Carlos. López Caterin Juliet. López Profe Caterin. presente. Buenas noches. Buenas noches. McMaster Bruce. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Mayra Oviedo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marroquín William. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Carolina Espinosa Mayorga. Buenas noches, presente. Buenas noches. Montañez Julián. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Muñoz Gloria. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Navarro Marixa. Buenas noches, profe. Buenas noches. Padrón Ángela María. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Peralta Mar Alexandra. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ramírez Edwin. Buenas noches, doctor, presente. Ok. Rey Camilo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Rivera Wilson Rincón Rivera. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Rodríguez Omar García Rodríguez. Omar García Rodríguez. Rodríguez Marlí Lucía. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Rojas Kevin. Rojas Kevin. Romero Omaris. Ok, Omaris. Se te escucha mal. Buenas pero noches. se te está presente. Romero Pedro. Saludos, doctor, buenas noches. Buenas noches. Rubiano Lady Diana. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Salamanca Guillermo. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Silva Cindy Natalia. Silva Cindy Natalia. César Rullo Lima. Doctor, está con problema de Doctor. audio, pero ella está ahorita conectada. Ya estamos hablando por interno. Esmin Nayibe. Esmin Nayibe. Buenas noches, presente. Buenas noches. Suárez Luz Mari. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Suárez Oscar Amaya Suárez.
Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tautiva Zuleimi. Tautiva Zuleimi. Eduardonier Palacios Terán. Eduardonier Palacios Terán. Vargas Felipe. Felipe está incapacitado, profe. ¿Pero va a seguir viendo el módulo o no? Sí, sí. Él estuvo inclusive ayer en clase y esta semana sí haya estado, digamos, como un poquito enfermo, pero él ha estado y inclusive hemos hecho trabajos y demás. ¿Tiene COVID o qué? Pues no sabría decirle la verdad, profe, pero sé que está enfermo, para que me ponga a decir algo que no sé. Doctor, buenas noches. Qué pena, Ruyoli Macizas, que tenía problemas de audio. Ok. Vázquez Ingrid Joana. Gracias, profe, presente. Ok. Velasco Lady Viviana. Velasco Lady. Zárate Wilfredo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Dueñas Manuel. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Gómez Angie Caterín. Presente, profe. Ok. Beltrán Luna. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cárdenas John. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Cagua Willington. Cagua Willington. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches, doctor Milton. Bienvenido. Buenas noches, doctor Larios, a usted y a todos los integrantes de este curso. Para mí es un placer saludarlos. Me presento, mi nombre es Milton Escobar. Soy el vicedecano del programa de Derecho de la Institución Universitaria de Colombia y estoy altamente complacido de estar con ustedes en esta noche. El motivo de mi visita al salón virtual en esta noche es lo primero para que me conozcan. Algunos de ustedes pues de pronto no tienen referencia de quién soy yo. Yo soy abogado, especialista y actualmente curso maestría en temas del derecho. Me desempeño como vicedecano del programa desde hace algo más de un año. Con la institución llevo 5 años ya en la docencia. Y aparte de presentarles un saludo y de presentarme con ustedes, es traerles este mensaje y decirles que a partir del martes próximo voy a estar con ustedes en las clases hasta finalización del módulo. Voy a estar supliendo en las clases al doctor Luis Larios, que por cuestiones profesionales tiene que ausentarse. Y voy a estar yo supliendo este cargo en estas últimas sesiones. Lógicamente que el docente encargado de calificarlos a ustedes va a ser el doctor Luis Larios. Yo sencillamente voy a desempeñar un cargo de acompañamiento con ustedes en el transcurso de la materia. La metodología y la forma de trabajo es la misma que han tenido ustedes con el doctor Larios. Me explicaba y me decía que hay temas de trabajos de exposiciones sobre unos temas
concretos que él ya estableció con cada uno de ustedes o cada uno de los grupos, y entonces vamos a continuar con esa metodología. Lógicamente que aparte de las exposiciones, pues yo voy a escuchar los trabajos y las investigaciones que ustedes hagan, y una vez terminen las exposiciones de cada uno de los grupos, haremos una socialización del tema, un repaso y una profundización de cada uno de los temas en cuanto a las materias que ustedes, o en cuanto a los temas que ustedes han estado tratando en la investigación y la exposición. Nada, voy a estar pendiente del desarrollo de la clase, voy a empezar a que ustedes me conozcan, empezar a romper ese hielo que nos ha impuesto esta virtualidad, y desafortunadamente por cuestiones de salud nosotros no pudimos estar en el aula de clase, y ha estado difícil el retorno a la presencialidad, además porque considero en mi pensar personal que no es tiempo de regresar aún al aula de clases. Por ese motivo, en estos días se ha buscado socializar con ustedes el retorno a las aulas, y la verdad que pues ha sido difícil llegar a una concreción sobre el retorno al aula. Entonces, lo más probable es que continuemos en la virtualidad, por lo menos hasta cuando los índices de contagio bajen un poco. Pero vamos a estar reconociéndonos y trabajando en la virtualidad. Trabajar conmigo es muy sencillo. Más adelante, cuando ya ustedes estén haciendo sus prácticas profesionales en el consultorio, allá voy a tener el gusto de trabajar con ustedes, y de verdad que espero que en este momento hay 67, 68 estudiantes en clase. Espero verlos tanto en la práctica de consultorio como en la graduación, a este grupo con los que vamos a trabajar y a los que les auguro el mayor de los éxitos. Vamos a estar trabajando, vuelvo y les digo, sobre la misma metodología que ha trabajado el doctor Larios. No voy a ser yo quien imparta las notas de calificaciones ni evalúe los trabajos de ustedes. El trabajo mío va a ser como acompañamiento, va a ser como una socialización de la materia, una profundización sobre algunos de los temas, y pues espero que más adelante tengamos el gusto de encontrarnos en la cátedra, porque tendrán que ver algunas materias conmigo. Les agradezco a ustedes, muchachos, la participación. Doctor Larios, muchas gracias por la oportunidad, y pues voy a estar pendiente del desarrollo de su clase, y bueno, bienvenidos, y espero que igualmente mi presencia sea de bienvenida para ustedes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor Milton. Bienvenido. Bienvenido usted también. Gracias, doctor Escobar, muy amable. Bueno, vamos a trabajar hoy un tema, ya comparto pantalla, que me imagino que ustedes habrán escuchado anteriormente. Y ¿Profe, es... ¿se puede llamar a lista? Sí, escribe ahí el nombre por el chat y te quito la falla. Pero es que yo no escucho que me llaman. A mí tampoco. Yo llame a todos, escriban ahí el nombre. Vamos a hablar de la Ley 1480 del 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. ¿Sí les aparece en la pantalla? Sí, señor, y buenas noches, doctor. Ok, bueno. Cuando ustedes escuchan Estatuto del Consumidor, ¿qué se imaginan que sería eso? ¿De qué se tratará esa norma? Nunca lo han escuchado. Doctor, las diferentes responsabilidades que tiene
en torno a ese estatuto del consumidor o a esa norma? Doctor, son como los derechos que tiene el consumidor para que le respondan por lo que se compra o por lo que se usa. Dice los parámetros establecidos para que los consumidores se relacionen con los comerciantes en una relación de compra y venta y de una responsabilidad que tienen los vendedores en los productos. Ok, ¿alguien más? Son normas, profe, son normas entre los que venden y los vendedores y los consumidores. Ok, Bueno, bueno. doctor. Compra y venta, doctor, compraventa del público ante las empresas, ante las fábricas, ante los servicios que nos dan para nosotros obtener estos elementos, por decirlo así, ¿cierto, doctor? La responsabilidad que tiene el vendedor con el comprador y la garantía que le puede ofrecer. Ajá. Wilfredo, ¿qué iba a decir Wilfredo? Sí, doctor, en los estatutos del consumidor pues encontramos allí los derechos que nosotros tenemos a la hora de comprar, a la hora de exigir cuando un artículo comercialmente expuesto allí a la venta no es de nuestro grado o no están en las condiciones en las que esperábamos. Ok. Bueno, como muchos de ustedes coincidieron, efectivamente la ley 1480 es ese marco que regula la relación entre el comerciante, es decir, la persona que está ejerciendo esa actividad del comercio y quienes compran. Fíjense que la norma, cuando uno habla consumidor, pues se le viene a la mente como que, bueno, unas relaciones puntuales o unos contratos específicos, ¿sí? Como que no todas los tipos de contratos que estén regulados, por ejemplo, por el Código de Comercio, sería sujeto de amparo de esta norma. Pero aquí vamos a ver desde la óptica o desde la obligación que tiene el comerciante. Acuérdense que el comerciante dijimos que era un profesional, era una persona profesional o una persona que se dedicaba de manera profesional a las actividades que la ley consideraba mercantiles. Entonces, dentro de ese profesionalismo que tiene el comerciante, debe haber un marco de respeto en esa relación jurídica que tenga ese comerciante con quienes, digamos, son beneficiarios de su servicio. Y no necesariamente va a estar ligado a la compraventa, como algunos lo establecieron. Porque, por ejemplo, si ustedes van a contratar un servicio de televisión por cable, porque el operador X ofreció un plan de tantos canales y tales plataformas digitales, las que hay ahora, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, la que acaba de llegar ahorita esta semana, HBO+, y así todas las que salgan. Entonces, le hacen un ofrecimiento y la persona, por esa publicidad, hace el contrato y toma ese servicio. Ahí no necesariamente vamos a estar frente a un contrato de compraventa. Ahí nos están vendiendo un servicio, sí, pero sería el suministro de un servicio. Acuérdense que vimos el contrato, o bueno, ustedes no han visto todavía contratos comerciales, pero ahí frente a esa actividad estaría generándose una expectativa desde el hecho de la publicidad que se haga. Entonces, desde esa publicidad o esos parámetros que ya está ofreciendo una de las partes, en este caso el comerciante, una expectativa de negocio jurídico, de celebración de negocio jurídico, hay que establecer de manera clara cuáles serían los términos de ese negocio, de ese contrato. Porque puede suceder que la publicidad diga una cosa y entonces cuando ya se llega a la realidad, la celebración del contrato, las cosas cambian. Y así ustedes de pronto habrán escuchado o habrán visto que mucha publicidad de diferentes áreas o de diferentes sectores del comercio pueden colocar la publicidad bien grande.
tiquetes a San Andrés desde 80.000 pesos, desde 89.999. Y le colocan muy pequeñito un asterisco al lado. Y le colocan ahí entre paréntesis, aplican condiciones y restricciones. Y le colocan una letra muy pequeña que normalmente la persona no se sienta o no se analiza cuáles son las condiciones de eso que le están ofreciendo. Mira lo que se resalta por parte del comerciante. El comerciante que va a resaltar un precio impactante. Visite San Andrés Isla, tiquete desde 89.990. Entonces, uy, sale más barato que ir aquí a Melgar, el tiquete. Pero no mira entonces que hay unas condiciones de ese negocio. Entonces, desde esa publicidad, el comerciante tiene que garantizarle a la otra parte, es decir, al consumidor, lo que le está ofreciendo. Y la información debe ser clara. O, por ejemplo, si la persona va a comprar un electrodoméstico y no está, o tiene una pequeña, un pequeño desperfecto, el comerciante tiene que decirle, mire, este es el estado real de la cosa. Entonces se lo voy a vender sin garantía. No sé si ustedes han visto que ahí en el Ricaute, en la carrera 30, como con calle 11, hay un al costo bien grande. Y diagonal sobre la calle, no sobre la carrera, sino sobre la calle, hay una bodega de Alcosto llegando a la otra esquina que sería como la carrera 31 o carrera 32. Entonces, en esa esquina, ellos tienen una bodega que también es del almacén y ahí venden electrodomésticos más económicos y son nuevos. Solo que los venden más económicos porque eran los que estaban en exhibición. Entonces, como eran los que estaban en exhibición, pueda que tengan un rayoncito, tengan un golpecito, o si es un computador le falta una tecla, cosas así. Y el artículo está nuevo, pero lo venden más económico. Entonces ya la persona sabe el estado real en el que está esa cosa. Y no puede salir a decir, es que el almacén me asaltó en la buena fe porque me dijo que el artículo era nuevo, pero resulta que tiene este desperfecto. Y entonces tiene que cumplirme con una garantía, ¿sí? La norma protege ese tipo de contratos. Miremos que hay unos principios generales que tiene la norma. Necesito que alguien me ayude con la lectura del artículo primero, principios generales. ¿Quién me ayuda? Artículo. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial lo referente a, primero, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. Segundo, el acceso de los consumidores a una información adecuada de acuerdo con los términos de la ley que permita hacer elecciones bien fundadas. Tercero, la educación del consumidor. Cuarto, la libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten. Quinto, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Ok, gracias. No sé si ustedes tendrán presente que a veces en la televisión sale un muñequito que se llama Tal Cual. Sí. Y sale con un tema, ¿sí? Especialmente en las horas pico, al mediodía o sobre esta franja del prime time. Y sale y explica rápidamente un tema. Entonces, a eso se refiere la educación del consumidor. Es decir, hacerle conocedor a las personas que en esos contratos que hacen con los establecimientos de comercio tienen unos derechos y que esos derechos están garantizados por la ley, que no es si el comerciante quiere, si el comerciante le nace o le da la gana, no. Es una obligación legal. Si el comerciante no cumple con las disposiciones que establece el Estatuto del Consumidor, pues va a tener unas sanciones por parte de la autoridad competente.
Frente a estos principios generales, ¿qué dudas tienen? ¿O está ¿Por qué se claro? demoran tanto a una demanda, una denuncia de eso? Vale, y después hablamos. Bueno. Son trámites relativamente rápidos. Trámites relativamente rápidos porque la entidad que se encarga es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una delegatura para los asuntos jurisdiccionales como estos. Es decir, hay unos tribunales especiales que son los que se encargan de, digamos, de las demandas, porque la Superintendencia tiene dos connotaciones, por decirlo, como dos labores grandes. Una, ejercer una función administrativa, ya que son una superintendencia, tiene la calidad como si fuese una especie de ministerio, depende del Ejecutivo, como una entidad descentralizada, y tiene unas funciones judiciales. Entonces, en esas funciones judiciales, las personas pueden reclamar, pueden presentar las respectivas demandas para exigir lo que se ha establecido en el Estatuto del Consumidor. Así como hay dentro de las facultades que tiene, de su función administrativa, investigar las conductas de los comerciantes e imponer las respectivas sanciones, como lo veremos mañana con la competencia desleal. Cuando hablemos de la competencia desleal y miremos que la superintendencia conoce a prevención algunos asuntos, ¿sí?, desde un punto de vista administrativo y otros desde el punto de vista jurisdiccional. Pero la entidad como tal, los procedimientos son más rápidos, son un poco más ágiles que los juzgados. Y la virtualidad que se ha implementado en los despachos judiciales mediante el Decreto Legislativo 806/2020, estas funciones electrónicas ya la venía ejerciendo a la superintendencia desde hace varios años, permitiéndole al ciudadano presentar su demanda en línea por la página web, teniendo formatos en la página web donde la persona descarga el formato, diligencia la demanda con la estructura que tiene el formato, la presenta y van surtiéndose las diferentes etapas procesales de dicho trámite. Entonces, la superintendencia es mucho más ágil. Dime. Lo que dijiste ahorita, por ejemplo, que ponen un aviso pequeñito y grande digamos, el normal. Hay casos donde se puede decir como que es publicidad engañosa. O sea, yo tengo un caso que de hecho me pareció curioso porque mi mamá estaba en Movistar y entonces ella sacó un roaming internacional. Y en Movistar decía 89.000 pesos ilimitado. Pues ella entendió que era el mes. En todo caso no explicaba en ningún lado. Y lo activó un mes ilimitado. Pero entonces en toda la publicidad o en todo lo que se decía, nunca explicaban ni decían como que es diario 89.000 pesos. Entonces ya fue, y cuando le llegó la factura, pues hoy le llegó por 89.000 pesos diarios. Entonces el tema es que se iba a poner la queja y no era ante la Superintendencia de Servicios Públicos, sino ante la Bueno, de pronto por el tema de que era un servicio de telefonía específicamente. Sí, exacto. Pero entonces lo que pasa es que ellos nunca dicen como las aclaraciones del tema. Entonces, pues yo le ayudé y digamos que sí se decía como publicidad engañosa. Finalmente eso está ahí en trámite también. Pero es como que no advierten las cosas como son. Y eso sí, la gente se presta para entender diferente, pero no sé qué puede alegar ahí más, aparte de eso. Tan raro, bueno, entiendo que ese tipo de cosas pueden pasar, pero digo tan raro porque ha habido siempre en el tema del consumidor muchísima educación, y no de ahorita, en estos 10 años que tiene de vigencia el Estatuto del Consumidor. O sea, si ustedes se acuerdan, no sé, Pedro, los que son un poquito ya contemporáneos conmigo, para no decir veteranos, se acordarán que la Liga del Consumidor existe desde hace muchísimos años, ¿sí o no?
Eso no es de ahorita del Estatuto del Consumidor, eso es de hace muchísimos años. Entonces, ha habido siempre educación, aunque la norma aquí ustedes vieron que uno de los principios generales era dar más educación al consumidor. Porque hay un principio que está en el artículo 9 del Código Civil. Alguien que por favor me ayude con el artículo 9 del Código Civil, que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Alguien que me ayude buscando ese artículo 9 del Código Civil. Entonces, hay algunas, digamos, como unas pautas para considerarse que sea una publicidad engañosa cuando los términos quizás no sean claros, pero a veces, como el caso que dice Silvia, a veces es por falta de pronto de preguntar del consumidor, aunque eso no va a exonerar al comerciante. Yo digo... No, es que después sí salen con que no, que sí se dice, que sale resaltado, en fin, pero sí, qué pecado de mi mamá. Pero en serio, no lo decía, o sea, y digamos que por lógica, ¿quién va a pensar que va a pagar 3 millones de pesos por un roaming por el mes? O sea, lo que pasa es que de pronto ahí le faltó a tu mamá aplicar el mandamiento número 12. ¿Sabes cuál es el mandamiento? Eso dijo exactamente. De eso tan bueno no dan tanto. Yo he usado ese servicio y lo voy a usar ahorita que viaje. El asunto es saberlo usar. Porque si uno recibe llamadas o las hace, se las van a cobrar. Ok, Aparte, sí, que ahí hay condiciones como que solo es consumo, sí, no es por, o sea, solo es consumo de internet, no por consumo de minutos o por... Exacto, pero eso le sirve y es bastante ayuda, porque el hecho de tener el internet utilizando las redes del otro país ya es una gran ayuda, porque existen afortunadamente hace un tiempo las llamadas por WhatsApp, ¿verdad? Por esas aplicaciones como WhatsApp, entonces le van a salir gratis, porque el internet está cubierto dentro de ese plan. Lo que no le van a salir gratis y le va a salir caro son las llamadas normales, las que entran y las que salen. Pero sí sucede mucho que el comerciante no coloca esos términos, cuáles son las condiciones y restricciones que tiene esa publicidad que se está dando. ¿Quién consiguió el artículo? ¿El 9? Profe, dice, ignorancia de la ley, artículo 9 del Código Civil. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Ok, gracias. Entonces, si nosotros miramos ahí ese principio o esa presunción legal, que es universal. O sea, el hecho de que uno no sepa que tal norma no significa que puede invocar el desconocimiento para decir, no me la pueden aplicar porque yo no sabía que existía. No sé qué pasó. Entonces, pero ese tipo de situaciones, lo que busca la norma es que trate de ir disminuyendo y que en caso de que ocurran, pues pueda el consumidor contar con unas herramientas para hacer valer sus derechos. Continuemos entonces con el articulado. Miremos, hay unos artículos claves que son los que me interesa que veamos en la clase. El objeto, artículo 2. ¿Quién me ayuda con el artículo 2? Artículo 2, objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores, tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores, proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial. Evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en la ley. Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados. Ok, listo, gracias. Entonces aquí nos dice
cuál es el ámbito de aplicación de estas normas. Y van a ser a esa relación entre el vendedor y el comprador, que sería el consumidor, y entre el proveedor y el consumidor final. No sé si ustedes han visto que a veces van y compran un electrodoméstico en un supermercado, en estos almacenes de cadena, y le dicen, bueno, por ejemplo, tratándose de una nevera, le dicen, la nevera tiene 3 años de garantía por el fabricante, pero nosotros como almacén le damos 1 mes de garantía. Entonces, cualquier reclamo después del mes tiene que acudir directamente al fabricante y aquí están los datos de contacto del fabricante. No sé si han visto que a veces le suelen decir eso en el establecimiento de comercio, como para ellos escurrirse la responsabilidad, como para que no, cualquier cosa después de 1 mes o después de tantos días ya tiene que llamar directamente. No, aquí la norma está diciendo que ellos son responsables, los vendedores. No pueden decir que como nosotros no lo fabricamos. ¿Cuál sería la obligación del vendedor, del almacén que está vendiendo el artículo? Recepcionar el artículo y remitirlo al fabricante. Pero no pueden decir, no, nosotros no podemos y usted tiene que acudir directamente. La norma está diciendo que es responsabilidad del vendedor, ¿sí? Entonces el vendedor... Sí, normalmente sucede eso. Normalmente, por ejemplo, te va al costo y compra algo y le dice, mire, tiene 8 días para que mire a ver si el producto funciona bien. Y si funciona bien, entonces, si no funciona bien después de ese tiempo, pues tiene que ir donde el dueño de la marca para que le haga la garantía, básicamente. Ok, miremos los derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Artículo 3. Tendrá como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de que les reconozcan leyes especiales, los siguientes derechos. Primero, derechos. Derecho a recibir productos de calidad. Recibir el producto de conformidad con las condiciones que establezca la garantía legal, las que ofrezcan y las habituales del mercado. 1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad. Derecho a que los productos no causen daño o en condiciones normales de uso, y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores. 1.3. Derecho a recibir información. Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que se puedan derivar de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. Profe, es que ahí no se alcanza a ver los otros. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa, 1.4. 1.5. Derecho a la reclamación. Reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito. En los términos de la ley, las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante representantes apoderados. 1.6. Protección contractual. Ser protegido de las cláusulas abusivas contra los contratos de adhesión en los términos de la presente ley. 1.7. Derecho de elección. Elegir libremente bienes y servicios que requieran los consumidores. 1.8. Derecho a la participación. Organizarse y asociarse para proteger sus derechos e intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas que les conciernen, así como a obtener respuestas a sus peticiones. 1.9. Derecho de representación. Los consumidores tienen derecho a hacerse representar para solución de las reclamaciones sobre consumo de bienes y servicios y las contravenciones a la presente ley por sus organizaciones o los voceros autorizados por ella. 1.10. Derecho a informar. Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas tendrán acceso
a los medios masivos de comunicación para informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores. 1.11. Derecho a la educación. Los ciudadanos tienen derecho a recibir educación sobre los derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus derechos y demás materias relacionadas. 1.2. Derecho a la igualdad. Ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria. 2. Deberes. 2.1. Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación a su adecuado uso, consumo, conservación e instalación. Ahí aparecen como unas notas, profe, ¿también las leemos? No. 2.2. Orar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades públicas. Y 2.3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de bienes consumidos. Ok, listo, gracias. Entonces miramos que aquí hay unos derechos que tiene el consumidor, pero también hay unos deberes. Entonces sí, tiene derecho a protegerse, por ejemplo, de la publicidad engañosa, pero también tiene el deber de informarse respecto a lo que está adquiriendo, a la calidad del producto que está adquiriendo, a cuáles son las instrucciones. Y cuando aquí la norma habla de las instrucciones, es lo que yo decía hace un momento, que es lo que ustedes ven en el asterisco que dice, aplican condiciones y restricciones. Entonces, eso es informarse sobre las instrucciones del vendedor o del productor o del proveedor. Cuando dice ahí, aplican condiciones y restricciones. Entonces, bueno, sí, vale 89.990 el tiquete a San Andrés más impuestos. Entonces ya el consumidor, bueno, no va a costar 89.990, sino que va a terminar costando un poco más porque me van a cobrar los impuestos, que me van a cobrar la sobretasa o los impuestos aeroportuarios. Los aeropuertos cobran un impuesto que lo paga uno dentro del tiquete y ese tipo de cosas. Entonces, cuando ese consumidor se enteró, se informó, ya tiene claridad de cómo es el negocio. ¿Sí? Eso es un deber del consumidor, informarse. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un artículo, tiene que informarse, por ejemplo, recibiendo y leyendo el manual de operación del mismo. Solicitarle a quien le está vendiendo que le diga cómo es el funcionamiento, o sea, porque tiene que informarse. Si hay, digamos, un daño en lo que se está comprando y el daño es un defecto de fábrica, pues ustedes saben que va a operar la garantía, ¿sí? Hay una obligación, como vamos a ver ahora, de la garantía. Pero si el desperfecto es porque no leyó las instrucciones, porque cuando le estaban explicando no prestó atención y manipuló mal el artículo, por falta de cumplimiento de los deberes, ya ahí quedó exonerado de responsabilidad el vendedor. Ahí ya el vendedor en el establecimiento no tiene responsabilidad. ¿Cómo decir? Pongamos un ejemplo. Si Wilfredo dijo que le vendía bicirepuestos, se llama su establecimiento. Y si en los artículos que vende Wilfredo, una de las obligaciones que tiene él es explicarle a las personas cómo funciona lo que él está vendiendo. Y la persona tiene el deber de informarse, de recibir esas instrucciones. Pero si la persona no quiso recibir las instrucciones de Wilfredo, ahí ya Wilfredo no podría entonces salir a responder por la garantía, porque él, el comprador, incumplió entonces con su deber de informarse sobre las instrucciones de uso del artículo. No sé si a Wilfredo le haya pasado en algún momento. Sí, claro, doctor. Yo cuando vendo un repuesto le digo, bueno, hay repuestos que son de marca, que son muy buenos. Hay repuestos que son muy básicos. Entonces le doy la opción al cliente de que escoja. Si él me lleva un repuesto que es de marca, que es muy bueno y es costoso, pues le puedo dar una garantía. Y si me lleva un repuesto genérico, que es muy básico,
pues sí soy muy sincero con el cliente, le digo, con este repuesto no lo doy garantía. O sea, cuando hablas de genérico es Made in China. Es correcto, sí señor. Pero igual así sea Made in China, hay que dar una garantía, así sea por menos tiempo. Pero ¿cuál sería, digamos, el deber de información? Es decir, mira, tengo estas 2 calidades o 3 calidades. Este producto hecho en China, donde la manipulación debe ser de tal forma, promedio de uso, tanto tiempo. Este otro producto o este otro artículo nacional, de fabricación nacional, que va a tener una garantía por un poco más tiempo, va a poder ser usado por un tiempo mayor frente a la versión china, y tengo este importado de la United States, de los Estados Unidos. Entonces, este producto americano va a costar más, la garantía va a ser por más tiempo, y entonces el costo también va a variar. Sí, Esa eso se debería le ser deja la claro al cliente. obligación, ¿cierto? Explicar, dar esas instrucciones, es decir, la forma de operación frente al mismo uso, el promedio o la calidad mejor sería esta. Bueno, en el artículo 5 habla de las definiciones, ya después ustedes pueden leer la definición. Vamos a hablar sobre la calidad de los productos. Vamos a hablar de la calidad y hablamos de la garantía. Yo sé que los chinos les cuesta, a los chinos les cuesta exportar productos de calidad. Ellos aplican todo lo contrario a nuestra forma de hacer negocios en Latinoamérica. No solo para nosotros aquí en Colombia, en toda Latinoamérica pensamos igual. Y es que lo mejor lo exportamos. Para los chinos, todo lo contrario, lo mejor se queda. Lo de mejor calidad es lo que se queda allá. Y lo de las calidades más bajas es lo que exportan. Miremos el artículo 6. ¿Quién me ayuda con el artículo 6? Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo producto debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso, estas podrán ser inferiores o contravertir lo provisto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a 1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores. 2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en los términos de esta ley. 3. Responsabilidad por daños de producto defectuoso en los términos de esta ley. Sigue, profe, parágrafo. Parágrafo. Para efectos de garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los productos y los bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, expedirá los registros sanitarios de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el control y la vigilancia sobre la calidad y seguridad de los mismos. Ok, listo, gracias. Entonces, el comerciante, ¿sí? Ustedes saben que el comerciante debe competir. Y mañana pues vamos a ver un poco sobre el tema en la competencia desleal. El comerciante, ¿cómo compite? O no está mal que el comerciante compita. Esa debería ser la esencia. Pero el comerciante debe competir no solo con precios, debe competir con calidad. Es decir, no puede ampararse como hacen los chinos, entonces porque es más económico, más barato, le bajo a la calidad. Fíjense que es una obligación producir artículos de buena calidad. Es una obligación vender cosas de buena calidad.
Si las cosas no son de buena calidad, entonces está obligado a una responsabilidad por los daños que ocasione ese producto defectuoso. Cuando se venden medicamentos o se producen alimentos, ya sean que se fabriquen acá en Colombia o que se importen, se debe contar con una autorización de la autoridad encargada, que es el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que sería la FDA en los Estados Unidos. No sé si han visto que con el tema de las vacunas, entonces apenas la FDA aprueba el uso de la vacuna tal, entonces ya significa que si ya ellos lo aprobaron es porque pasaron unos controles de calidad y entonces nosotros también podemos aprobarla. Entonces así sucede con los medicamentos y con los alimentos. Tienen que tener cierta calidad, ¿sí? Ahora, la calidad, ¿ustedes creen que la calidad siempre debe ser la misma o que el término calidad de un producto pueda ser relativo? Debería ser la misma, ¿no? Relativo, Yo profe, también digo que debería ser la misma. ¿Por qué relativo? porque debe ir mejorando siempre. Entonces, digamos, los estándares en algún momento que tenga un producto, al ir innovando, digamos, en tecnología, en cosas, pues tiene que ser mejor. O sea, no podría ser el Exacto, y mismo. de pronto el producto de uno, de un fabricante, se va a diferenciar de la calidad del otro porque este tiene, por ejemplo, un insumo o tiene una vitamina o tiene tal proteína o tal otra cosa que tiene tales efectos que hacen que la calidad de mi producto sea mejor que la calidad del producto con el que yo me estoy comparando. Eso no está mal, porque así es como debería medirse la calidad. Lo que estaría mal es que yo diga, como veremos mañana, que yo diga que mi producto es mejor comparándolo con el otro, con el de mi competidor, pero yo no estoy teniendo en cuenta lo que debo tener, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, sí, mi producto es mejor, pero mi producto no tiene científicamente ningún argumento para demostrar que supera la calidad del competidor. Entonces, el concepto de calidad no es que vaya a ser así plana, como que todos tienen que tener la misma calidad, no. Se presume que la calidad siempre va a ir en pos de una mejora, de que haya una mejora constante en el servicio o en el mismo producto como tal. Fíjense que hace unos días aprobaron la ley chatarra, la ley de comida chatarra, de que debe aparecer en el frente del producto alto en sodio, tiene no sé cuántas calorías y ese tipo de cosas para que la persona, no significa que lo va a dejar de comprar de un día para otro, pero por lo menos está siendo consciente, esto tiene más sodio y entonces, por lo tanto, no debe ser tan bueno como el del otro producto o el producto del competidor que tiene menos sodio. Y entonces, si son productos similares, ¿sí? Cualquiera que sea el producto, si son similares y yo veo que hay un producto que tiene más sodio que el otro, el que tiene más sodio va a ser de una calidad inferior, ¿sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ahí vemos en ese ejemplo cómo la calidad va a variar. No es que vaya a haber una calidad única, y es que todo debe ser bajo el mismo rasero, ¿no? Porque aquí hay una competición con la oferta y la demanda. No todos van a tener para comprar la misma calidad, y la calidad va a variar. Quizás usted va a encontrar en Ara, en D1, en Justo y Bueno, productos de una calidad diferente a la que puedan encontrar en Carulla o la que puedan encontrar quizás en Éxito o en Jumbo. Y van a, digamos, a población. Hamburguesa en el corral, doctor. Claro, hamburguesa del corral versus la hamburguesa de la esquina, de la hamburguesa callejera de la esquina, ¿sí? Ahí la calidad va a variar. ¿Alguien iba a preguntar algo?
Doctor, esa ley de la comida chatarra, pues yo sinceramente, un ejemplo, a los que somos fumadores o somos fumadores, pues siempre vemos ahí una persona en la cajetilla ahí con problemas de salud, o algunos con pulmón, otros con cáncer en la garganta. Entonces esa ley de comida chatarra realmente pues termina por afectar allí al comerciante que vende empanadas, hamburguesas dentro de un local que esté registrado allí en la matrícula mercantil. Y ya para vender esa hamburguesa pues tiene que colocarle un empaque que diga, esta hamburguesa contiene tanto y tanto de grasa. O sea, en el modo personal esa ley de la comida chatarra pues yo pienso que para mí no tiene sentido, o sea, con el respeto de los demás, ¿no? Que no va a producir tantos efectos. Y bueno, entiendo la analogía que haces de que la leyenda, y fíjate, ¿sabes de cuándo hay leyenda? La leyenda esa, por lo menos la que le ponen al trago, es desde el 86, desde 1986, estamos hablando de 35 años aproximadamente, y la gente ha dejado de tomar. No, la de los cigarrillos tiene como 20 años esa prohibición de que aparezcan los efectos nocivos que produce fumar, que da cáncer y ese tipo de cosas. Pero el fumador, como tú lo reconoces, no va a dejar de fumar porque la cajetilla tenga esas imágenes impactantes. Pero sí ocurre una situación, y es que el que no fuma, ¿sí? O el que no ha fumado, ve la cajetilla y dice, uy, y le genera un impacto. Ya el que está perdido en el vicio, ya que, pero al que no, sí le produce un efecto. Y seguramente que así pensarán con la ley de comida chatarra. El que ya está acostumbrado a comer ese tipo de comida, pues va a seguir consumiéndola. Pero a los que todavía no tienen ese hábito, entonces como que, uy, aquí dice que tiene tanto en sodio. Y entonces la información nutricional va a ser relevante. Va a ser relevante, ¿por qué? Porque al final el sistema de salud debe ser preventivo, ¿sí? Debe tratar de prevenir ciertas enfermedades. Y muchas enfermedades de las que sufrimos hoy son producto de la mala alimentación. Y me incluyo, como también comida chatarra. Pero si digamos, los servicios de salud van cambiando la dinámica y le van también con la norma como esta, enseñando a la gente y a los fabricantes, a los productores, mire, produzca el mismo producto con una calidad mejor, produzca lo mismo con menos sodio, o sea, con menos sal. Fíjense que hay chicharrones gourmet, porque saben que hay gente que no va a dejar de comer chicharrones, pero hay unos chicharrones que son light, que son sin sal, y así muchísimos productos podemos encontrar en el mercado en diferentes sectores. Entonces, a eso es lo que busca la norma, ¿sí? De la calidad. Que poco a poco se vaya mejorando en la calidad, porque es que el comerciante muchas veces, el fabricante, si no hay una obligación, no lo va a tener que cumplir. O sea, si no hubiera una obligación de que el que no venga a clase perdiera por inasistencia, entonces muchos no se conectarían. Dirían, no, pues como no hay problema que yo falte 10 clases, entonces no hay problema, yo nada más me conecto un día por medio, ¿sí? Pero como, el que falle 4 veces ya con eso perdió por inasistencia. Así sucede al comerciante. Entonces, si no le exigen que tiene que fabricar con una calidad mejor, y el hecho de producir con calidad mejor no significa que no pueda incrementar el precio. Claro que puede incrementarlo, porque está la ley de la oferta y la demanda. El gobierno no regula los precios en el mercado. Se regulan solitos con la competencia. Son muy escasos las situaciones en las cuales el gobierno reglamenta el precio, como el transporte, por ejemplo. Que fijen las tarifas del transporte público. Ahí están regulando el transporte. O que ciertos medicamentos, por ejemplo, de alto costo, para enfermedades de alto costo. Y así son muy poquitas las que se interviene regulando el precio. Del resto, el mercado solo se autorregula. ¿Y cómo? A través de la calidad. A través de la calidad. Fíjense que cuando irrumpió en el escenario los supermercados de uno,
muchos pensaron que era imposible que se pudiera vender productos de buena calidad a un bajo costo. Y vimos que pudieron ellos conjugar las dos variables. En muchos casos vender productos de buena calidad a un buen precio. Ahora miremos la garantía. Vamos a mirar lo que es de la garantía y las acciones que establece la norma, las acciones legales que se pueden hacer ante la superintendencia para hacer exigible la norma. Artículo 7º. Garantía legal. Es la obligación en los términos de esta ley a cargo de todo productor y o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el bienestar y funcionamiento de los productos. En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, la garantía está dada no por el resultado, sino por la condición de calidad en la prestación del servicio, según las condiciones establecidas en las normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado. Parágrafo. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o de carácter promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley. Ok, gracias. Miremos ahora el artículo 8º, el término de esa garantía legal. ¿Quién me ayuda? Luz. ¿Quién estaba leyendo? La compañera Luz Mari. Luz, Diga. dale. Sí, dale, Luz. El 8º, término de la garantía legal. El término de la garantía legal será dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado por el productor y o proveedor. El término de la garantía legal empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor. De no indicarse el término de garantía, el término será de 1 año para productos nuevos. Tratándose de productos perecederos, el término de la garantía legal será el de la fecha de vencimiento o expiración. Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantía legal podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario, se entenderá que el producto tiene garantía de 3 meses. La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del mismo podrá ser presentada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario, se entenderá que el servicio tiene una garantía de 3 meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicitó el servicio. Para los bienes inmuebles, la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por 10 años y para los acabados, 1 año. Listo, gracias. El artículo 9 nos habla sobre la suspensión y ampliación del plazo de la garantía. El 10, los responsables de la garantía, ya voy a hablar de eso. El 11, los aspectos incluidos en la garantía. Las constancias de recibo y reparación, las garantías suplementarias, que muchas veces ustedes las habrán escuchado. Entonces, empecemos primero por la garantía. Entonces, la garantía es esa obligación que tiene el vendedor o el fabricante sobre el producto que se vendió. Entonces, el fabricante no es el único que debe responder. También responde el vendedor. Ahora, que el vendedor por lo menos debe recibir el artículo y enviarlo al fabricante. Pero no puede decir, no, yo solamente lo voy a recibir aquí por X días y ya después de esos días, entonces con el fabricante directamente, no. Es una obligación legal que tiene el vendedor. Ahora, frente a los términos de esa garantía legal. Hablamos de la garantía legal cuando la garantía no fue establecida por el fabricante. Entonces, si el fabricante dice que va a dar de garantía 2 años, ese será el término para la garantía. Si el fabricante dice garantía 6 meses, ese será el término. Si guardó silencio y no dijo nada, es cuando aplica el plazo de 1 año.
para la garantía. Cuando estamos hablando de productos nuevos, artículos nuevos. Cuando el artículo es usado, la misma regla. ¿Quién va a poner la garantía? La va a poner el vendedor. Entonces el vendedor va a decir, la garantía va a ser por tanto tiempo. Si el vendedor no estableció cuánto era el plazo de esa garantía, aplican entonces el término que dice la ley, o sea, 3 meses. Si son productos perecederos, como los alimentos, entonces el término de la garantía va a ser el que le coloquen en el empaque del producto como fecha de vencimiento. ¿Qué pasa si Pedro va al supermercado y compra un yogur? Y se da cuenta Pedro cuando llegó a su casa que el yogur había tenido fecha de vencimiento el día de ayer, el 30 de junio. ¿Le toca tomárselo o botarlo a la basura o ir al mono de la pila? Doctor, yo me regreso y hago la reclamación, ¿cierto? Exacto. Entonces, en ese caso, la garantía va a decir, Pedro al supermercado, bueno, la garantía me tiene que cambiar el producto porque el producto yo lo compré hoy y no me di cuenta, tenía fecha de vencimiento del día de ayer. Entonces ahí la fecha de vencimiento va a ser el término de la garantía. Y cuando se habla de la garantía opera de 2 formas. Uno, la reparación del artículo o del bien o el cambio del mismo, cambio del artículo por otro nuevo o devolución del dinero. Pero resulta que aquí en la ley 1480 no está configurado que yo voy a reclamar la garantía y digo, no, ya yo no quiero el producto, aplíquenme la garantía y me devuelven el dinero. No opera así tan fácil. Eso es otra cosa que se llama derecho de retractación, que ya vamos a ver. La garantía es la obligación que tiene de repararse el artículo. Si persiste el daño, es decir, si volvió a dañarse otra vez de lo mismo, o sea, quedó mal reparado, el defecto es de fábrica, entonces ahí es donde yo puedo decirle, venga, cámbiemelo por uno nuevo o devuélvame el dinero. O sea, en la segunda ocasión, no en la primera. Porque aquí la norma, entonces en ese aspecto, protege al comerciante. Porque si no llegara Claudia y le comprara la bicicleta a Wilfredo y después a los días, no, yo como que no necesitaba esa bicicleta, ¿para qué fui a comprarla? Yo como que mejor voy a devolverla. Y se la lleva a devolver dentro de un mes por garantía, que le devuelva la plata, ¿sí? Eso es otra cosa que sería un derecho de retractación. Y para el derecho de retractación hay un plazo que ya vamos a ver. Entonces, la garantía es esa obligación que tiene el fabricante a través del vendedor de recibir el producto y repararlo. Y entonces, en el momento que la persona va y lleva el producto, le dieron 1 año de garantía. Resulta que a los 6 meses le presentó inconveniente. A los 6 meses lleva el producto para que se lo arreglen, para que se lo reparen. En ese momento se interrumpe el término de la garantía. O sea, corrieron 6 meses y llevó el artículo para que se lo repararan. Durante la reparación se le demoraron 2 meses para reparárselo. Esos 2 meses no se van a contar de lo que le queda de la garantía. Cuando le devolvieron el producto, 2 meses después, entonces ahí inicia el conteo de los otros 6 meses que le faltaban para terminarse la garantía. El hecho de ir y solicitar la garantía interrumpe el término de prescripción. ¿Ok? ¿Pregunta hasta acá? Claudia tiene como cara de preocupada. No sé si por el ejemplo, no sé si le compraste una bicicleta a Wilfredo o qué. Porque entonces Claudia estará pensando, uy, Echeverry.
No, a Claudia se la vendería en muy buenas condiciones porque, bueno, el reclamo por tumba, o me tumba. ¿Quedó claro lo de la garantía? Sí, profe. Claro, doctor, un deber, un derecho para con el Profe, me he enterado, no me ha pasado, pero me he enterado que clientes van a almacenes de cadena y compran un equipo electrónico. Ejemplo, un portátil de marca Lenovo. Ese portátil resulta con problemas técnicos y van a pedir la garantía y en los almacenes de cadena le dicen, tiene que ir donde los distribuidores. Entonces, ellos no atienden al cliente, al usuario, sino que lo mandan a la oficina de Lenovo. Pero ahí el que vende está obligado a recibirlo y enviarlo al fabricante. Es una obligación legal que tiene el vendedor. Sí, profe, me he enterado porque me han contado clientes que eso está pasando y la cadena o los almacenes de cadena, sea cual sea, no reciben el equipo electrónico. Los mandan es para las oficinas de la marca, HP, Lenovo, etcétera. Y si es así, es cierto. A mí me pasó con un equipo y me tuve que creo que fue se me olvidó el nombre de esta marca. Y ellos vinieron, sí, se me dañó la nevera y yo fui al almacén y me dijeron que ellos no me atendían y me tocó ir directamente a Samsung. Eso fue lo que pasó. No, el almacén no me respondió a mí por la garantía. Sí, entonces, hay otra cosa que es la garantía adicional o suplementaria. La garantía suplementaria o adicional la ofrece el vendedor del establecimiento que está vendiendo para que ellos respondan por la garantía y entonces cobran por esa garantía suplementaria. Porque si ustedes vieron en el artículo que leímos de la garantía legal, el vendedor o el fabricante está obligado a reparar el artículo sin ningún costo, de forma gratuita, si es responsabilidad del vendedor o del fabricante. Pero ese vendedor, el establecimiento, puede venderle una garantía suplementaria o garantía extendida, que le llaman algunos. Y entonces le dicen, el almacén X le dice, bueno, la nevera Samsung le da una garantía de 3 años, pero yo como almacén le voy a dar solamente 30 días. Esa es la garantía que yo le doy como almacén. Pero si usted quiere, yo como almacén le extiendo mi garantía de 30 días, se la extiendo a los mismos 3 años que establece el fabricante y le cobran por esa garantía suplementaria. Ahí muchas veces tratan de enredar a la persona. ¿Por qué? Porque la garantía no tienen por qué cobrarla. Y ellos tienen que recibirlo y trasladarlo al fabricante. Es la obligación legal. Y ellos Profe, a mí me pueden pasó con la compra de un celular en el costo. por más Porque uno tiempo compra cobrando. ¿Cómo? A mí me pasó con la compra de un celular en al costo. Yo le compré un celular a mi hija y el celular, pues digamos que le compré una garantía adicional, pues porque es una menor de edad, para tener, porque decía que cubría si se mojaba o si tenía golpes. Y entonces casualmente ya tuvo un incidente con el teléfono y el teléfono se mojó. Y cuando quise aplicar la garantía, me pusieron todas las trabas habidas y por haber. Y nunca me respondieron por nada. Y ahí seguramente que te salieron con que eso fue una indebida manipulación del cliente y entonces ahí no aplicaba la garantía porque no había observado las instrucciones de cómo debía operar la garantía. Seguro Me te dijeron salieron con eso, que tenían que haber leído las instrucciones de cómo manejar el teléfono. Me preguntaron, ¿usted leyó las instrucciones de cómo manejar el teléfono? Yo dije que no.
Pues porque yo creo que nadie se pone a leer los libritos que vienen dentro de la caja del celular. Entonces me dijeron, ah, bueno, entonces ya por esto no le aplica la garantía. Entonces ahí queda uno como, pues... Y lo vimos aquí en la norma, que es un deber. Pero eso es publicidad engañosa. ¿Cómo así que cuando yo compro esa garantía a mí no me explican esa vaina? Entonces a mí me están metiendo los dedos a la boca. Sucede o sucedía, no sé si todavía con los seguros contra robo de los celulares. Y la gente contrataba esos seguros contra robo del celular y no leían las condiciones y restricciones. Entonces, cuando iban a reportar el siniestro, decían, ah, pero es que usted no leyó cuáles eran las condiciones con las cuales aplicaba el seguro contra robo. O sea, prácticamente la persona tenía que ir de que con una incapacidad de medicina legal donde casi que lo mataran para robarle el teléfono para que entonces pudieran pagárselo. Pero si era que se lo sacaban así, un cosquilleo que le llaman, que se lo sacaran y no lo agredieron ni nada, entonces ahí no respondían. Porque eso no fue un robo violento. Entonces, Lo que pasa, doctor, es que esos seguros solamente cubren hurto calificado. El hurto simple no lo cubren. Entonces, pero no le explican a la gente cuando va a tomar el seguro, cuando va a contratar, cuáles son las reglas para que aplique. Porque si la persona le explicaran, seguramente más de uno lo pensaría antes de contratar el seguro. Igual que cuando ustedes van a hacer retiros en cajeros, todos los cajeros de todos los bancos le ofrecen un seguro contra robo. Y le dicen, no, por 1.200 pesos, 1.500 pesos, usted puede asegurar el retiro que está haciendo. Que si lo roban, el banco le responde, sí, pero no le dicen ahí cuáles son las condiciones del robo para que el banco le pueda responder y cuántas veces al año el banco le va a responder y dentro de cuánto plazo tiene que hacer la denuncia y qué modalidades de hurto y ese tipo de cosas. Ahí ellos fallan en la publicidad y la publicidad sería engañosa. Ahí en ese tipo de casos. Bueno, miremos el retracto, el derecho al retracto. Artículo 47. ¿Quién me ayuda con el artículo 47? Artículo 47, retracto. En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistema de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días, se entenderá pactado el derecho al retracto por parte del consumidor. SIC. En el evento en el que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero del consumidor hubiese pagado. El consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de transporte y demás que conlleven la devolución del bien serán cubiertos por el consumidor. El término máximo para ejercer el derecho de retracto es de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de servicios. Se exceptúa el derecho de retracto en los siguientes casos. Primero, profe, es que no se alcanza a ver bien ahí, solo veo. Gracias. En los contratos de prestación de servicio cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. Segundo, en los contratos de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones o coeficientes del mercado financiero que el producto no pueda controlar. Tercero, en los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. Cuarto, en los contratos de suministro de bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. Quinto, en los contratos de servicios de apuestas y loterías. Sexto, en los contratos de adquisición de bienes perecederos. Séptimo, en los contratos de adquisición de bienes de uso personal. Entonces, ahí dice ver notas del editor. El proveedor deberá devolverle el dinero al consumidor
perdón, el proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo caso, la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder 30 días calendarios del momento en que ejerció el derecho. Ok, listo, gracias. Entonces, como pueden ver, son solo 5 días hábiles para retractarse, es decir, para echarse para atrás de esa celebración del contrato. ¿Ok? Después de los 5 días ya no opera el retracto. Bueno, y miremos ya para finalizar, el artículo 56 nos habla de las acciones jurisdiccionales que establece esta norma. Entonces, las jurisdiccionales de protección al consumidor están en las acciones populares y de grupos que están consagradas en la Ley 472 del 98, las de responsabilidad por daño por producto defectuoso definidas en esta ley, y la acción, esta es la más común, la que más sucede, la acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios, los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía, los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 18 de esta ley o por información o publicidad engañosa independiente del sector de la economía en que se haya vulnerado los derechos del consumidor. Y aquí, ya va Lady, y aquí se habla de la superintendencia, esas facultades, como lo dije al principio. Bueno, aquí habla de la superintendencia financiera, en algunos casos sería la competente, y dice cuál es el procedimiento aquí en este artículo 57 que se debe agotar todos estos pasos. Basta aclarar también que se puede realizar conciliación por temas de consumo. Es decir, esta protección que se establece en la 1480, estas reclamaciones que se pueden derivar en esas acciones judiciales que establece el artículo 56, pueden hacerse o agotar a través de una conciliación. O sea que antes de acudir a la superintendencia, el consumidor puede llamar a una conciliación. En un centro de conciliación puede llamar al comerciante, al vendedor, y decirle, mire, pasó tal cosa, y ahí mirar hasta qué punto está dispuesto a conciliar el vendedor, ese comerciante, y de esta forma quedaría resuelto el conflicto y se evitaría llegar a las funciones jurisdiccionales que tiene la superintendencia. Dime, Lady. Pues, Doc, la verdad es interesante lo que usted nos está diciendo, porque pues, yo trabajo en una empresa multinacional que se dedica a prestar servicios de aseo y todo lo que con esto conlleva. Nosotros nos empezamos a regir a partir del año pasado a cobrar por unidad habitacional, ¿sí? Ajá. Entonces eso, digamos que en la ley es clara. La ley dice que cómo podemos nosotros como operador del servicio cobrar por una unidad habitacional. Dícese que tenga independencia hacia la vía pública y dentro de la vivienda goce de independencia. Eso ha generado como un conflicto entre los habitantes de tanto como de Soacha como de Facatativá, porque la gente estaba acostumbrada a pagar un solo costo de aseo, y la gente no está concientizada que paga también, que entre todos pagamos a las personas que hacen barrido, corte de césped y pues el tema de poda de árboles. Entonces, es decir, que si nosotros estamos en competencia con otras empresas, pero las otras empresas también están obligadas a cobrar
por unidad habitacional, porque digamos que en cuanto a eso quisiera como entrar, porque es la misma ley 142 del 94. ¿Qué es la de servicio público? Sí, sí, pero digamos que nos regulamos como a la CRA. Ajá, Comisión Reguladora de Acueducto y Alcantarillado, Saneamiento Potable. Nosotros estamos, digamos que en ese proceso de adaptación, en el cual nos rige el PEGIR y nos rige también la CAR por el tema de individuos arbólicos. Y con todo ese conjunto, nosotros no le estamos dando una información falsa a las personas, pero en cambio la competencia desleal, que es de las otras empresas, ellos les prometen cosas que realmente si ellos la tienen, o sea, digamos que si le prometen y la van a cumplir, no tienen la maquinaria para dicho compromiso. Pero la gente está contenta. Entonces, el próximo año yo pienso que se va a ver como esa competencia desleal con los usuarios, y los usuarios son los que van a terminar perjudicados. Digamos que ahí sería que nosotros también podemos demandar a esas empresas. Claro, mañana que vamos a hablar de competencia desleal, vamos a mirar qué acciones se pueden hacer y cuáles serían esas conductas que la ley considera competencia desleal. Yo creería que ahí la pregunta la dejará para mañana. Listo, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos mañana. Profe, no, Feliz noche. no más. Gracias, mi doctor, muy amable. Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias. Muy amable.